Señor, gracias por la misericordia que nos das al abrir las puertas de tu trono, Señor, permitirnos acercarnos. Háblanos, que pues podamos venir delante de ti con confianza, pero también con temor de tu nombre y recibir así la instrucción que tú el día de hoy tengas para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 21 del primer libro de Samuel. Estamos en este momento que es un momento de crisis, ¿no? De cambio en la vida de David. David había estado sirviendo, viviendo en la corte, pero de pronto ahora es eh, un fugitivo. Vimos cómo, eh, pues, primero se refugia con el profeta Samuel, luego va con Jonatán, su amigo, para pues averiguar qué tan serio es esto, qué está pasando. Y resulta que sí, es muy serio, sí es un asunto muy difícil, lo están persiguiendo de verdad y lo quieren matar. Y entonces, eh, ahora con lo que lleva puesto, huye. Y ahí nos encontramos en el capítulo 21. Dice, vino David a Nob. Nob era una ciudad que, como vamos a ver más adelante, la próxima semana, se caracterizaba porque había una especie de escuela de profetas, ¿no? Y ahí está el sacerdote Ahimelech. Eh, no confundamos el sacerdote Ahimelech, con Samuel, que es profeta. Samuel es profeta, no, no es sacerdote. Entonces va con el sacerdote Ahimelech y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo? ¿Vienes tú solo y nadie contigo? La palabra se sorprendió en el texto original también tiene una carga de temor, como que se sorprendió y tuvo miedo, una cosa así. ¿Y por qué? Pues porque David era un hombre famoso, era un hombre guerrero ya de mucho prestigio, había una canción que se había hecho conocida acerca de la valentía de David y además era el yerno del rey. O sea, todo esto hacía que David normalmente no anduviera solo, tenía una comitiva que lo acompañaba. Y cuando lo ve llegar solo, algunos comentaristas dicen, a lo mejor ya sabía del problema que tenía con Saúl y que Saúl lo estaba buscando para matarlo. Y al verlo llegar, a lo mejor el sacerdote piensa, uy, van a haber problemas, porque si lo refugiamos, Saúl puede enviar tropas y destruirnos o algo así. La verdad es que no se nos dice qué fue lo que pasó, pero sí Ahimelech se sorprende de David y le dice, ¿por qué estás solo y nadie contigo? Ahora, David es un hombre que lo hemos visto dar pasos de fe enormes. Lo hemos visto caminar en integridad delante de Dios muchas veces. Lo hemos visto sin responder a las agresiones de Saúl. O sea, David es un hombre guerrero. Cuando Saúl le avienta una lanza, David pudo tomar la lanza y devolvérsela. Y pudo haber matado a Saúl fácilmente. Pero no ha hecho nada de eso. Es un hombre con virtudes muy grandes. Y de hecho, la Biblia lo presenta como un hombre con el corazón conforme al de Dios. Y probablemente ese corazón se forjó en el campo, pastoreando las ovejas, contemplando la creación, meditando. Ahora Dios quiere prepararlo ya no solo para ser un hombre de Dios, sino para ser un rey. No solo un hombre conforme al corazón de Dios, sino un rey conforme al corazón de Dios. Y para esa escuela que va a entrar David, eh, vienen tiempos difíciles. Ahora, David, con todas las cosas que tiene a favor, sigue siendo un hombre, sigue siendo una persona, sigue teniendo pecados, sigue teniendo problemas, sigue teniendo temores. Y este es un gran ejemplo, versículo 2. Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar.
O sea, básicamente lo que está haciendo David es mentir. Porque efectivamente David está huyendo, pero no por encargo del rey Saúl. Es una mentira. Tal vez no es una mentira completa, en el sentido de que aquí está un gran debate. Muchos dicen él estaba solo, es una mentira que había gente con él. Pero en los evangelios, cuando Jesús toma este ejemplo, porque hay un momento en el que los discípulos de Jesús toman unas espigas y empiezan a comer. Y los fariseos le dicen, ¿por qué están comiendo así? Eh, Están quebrantando el sábado porque están cosechando, no sé qué. Jesús les dice, ¿no recuerdan cuando David con sus hombres comieron de los panes de la proposición? Entonces Jesús valida que David tenía otros hombres alrededor. Por tanto, es una mentira a medias. O más bien es una verdad a medias. No es cierto que ha sido encomendado, aunque puede ser cierto que haya dicho a sus criados, nos veremos en la colina tal dentro de 2 días, para que le lleven algunos, algo para pues, vestirse o lo que sea. Entonces puede ser que sea una mezcla de mentira y verdad. Pero lo que vemos acá es que David está, David está confiando en su estrategia más que en Dios. ¿Por qué no regresó con Samuel? Si Samuel, estando con Samuel, ¿te acuerdas que Saúl fue a perseguirlo y el Espíritu de Dios tomó a Saúl y lo hizo profetizar? Incluso le hizo quitar sus ropas reales. ¿Por qué no regresó con Samuel? Probablemente pensó, Saúl ya sabe dónde estoy, me va a agarrar ahí. No puedo ir con Jonatán, no puedo ir con Samuel, pues voy a ir donde mejor pueda esconderme. Y en su huida pasa por Nob y le dice al sumo sacerdote una mentira. ¿Por qué no le dijo la verdad? ¿Por qué no le dijo vengo huyendo? Tal vez tenía temor. Ahora, ¿quién de nosotros podría juzgar a David? Y David, ¿tuviste miedo? ¿Dónde está tu fe, David? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo vas a mentir en un momento de temor? O sea, está en un momento entre que se está jugando la vida todos los días. En cualquier momento puede encontrarse con un emisario de Saúl que lo mandó a matar. No sé. Yo supongo que bajo esas circunstancias yo no hubiera hecho una media mentira, hubiera hecho una mentira y media. Eh, porque, porque somos pecadores. No estoy justificando a David, simplemente estoy comprendiendo a David. Lo que hizo estuvo mal, por supuesto que estuvo mal. Tan mal que la próxima semana veremos que eso trae una tragedia verdaderamente enorme. Bueno, no hay tragedias pequeñas, pero una tragedia que va a afectar a muchísimos. Esta mentira de David. Pablo a los Corintios les dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Y yo creo que lo que tenemos que aprender acá es esta debilidad que podemos tener de confiar en nosotros mismos. Proverbios 3 dice que no te apoyes en tu propia prudencia, que reconozcas al Señor en todos tus caminos, que no te apoyes en tu propia prudencia. Las mentiras son un reflejo de nuestra prudencia. Y es algo que los cristianos tenemos que luchar. Porque no es que cuando uno se hace cristiano las mentiras ya dejan de aparecer. No, es algo con lo que todos tenemos que luchar porque está en nuestra carne, está en nuestra naturaleza. Fíjate en Colosenses capítulo 3. Versículo 9. Dice, y ojo, le está hablando Pablo a una iglesia, a los colosenses. Y es una iglesia a la que no hay mucho reproche. Sí hay unas advertencias en esta carta, pero no hay un reproche como a los corintios.
¿no? A los corintios que les digan, corintios, no mientan. Bueno, pues sí, pues los corintios son un positivo desastre. Pero aquí a los colosenses en el versículo 9 les dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Las mentiras son parte del viejo hombre. Entonces no mientas, porque eso es parte del viejo hombre, sino, dice, y se han revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, etcétera, etcétera. Hay en el cristiano esta lucha que tiene que pelearse. Y no sé tú, yo era un mentiroso experto. eh, Porque además tengo muy mala memoria para muchas cosas. Pero, oh, ay de mí, para las mentiras tengo una memoria perfecta. Yo puedo recordar mis mentiras con lujo de detalles, de modo que no entro en contradicciones más adelante. Y era mi manera de vivir. Y ya cuando vine al Evangelio, es una parte en mi naturaleza con la que tengo que luchar constantemente. Apoyarme en la mentira es apoyarme en mi propia prudencia. Pero Dios, que es grande en misericordia, va a tratar de hablarle a David y recordarle cosas que David está olvidando. Fíjate, versículo 3. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Le dice David a Ahimelech, al sacerdote. ¿Qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Tiene hambre. Salió corriendo con lo que lleva puesto. Tuvo tal vez una mala noche, además de un momento pues muy doloroso al despedirse de Jonatán. Dame algo de comer. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. ¿Qué es esto del pan sagrado? Bueno, en Levítico capítulo 24, Levítico capítulo 24, versículo 5, está esta instrucción. Tomarás flor de harina, esto es una instrucción para los sacerdotes, para todos los rituales y toda la... Ay, hay una palabra que se me fue ahorita de la mente, pero para todas las cuestiones de servicio y de adoración a Dios. Y esto está dentro del tabernáculo. En el tabernáculo había una mesa y dice que tomarás flor de harina, cocerás con ella 12 tortas, 12 panes. Cada torta será de 2 décimas de efa y las pondrás en 2 hileras, 6 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Liturgia, me dice Bruno, exacto, liturgia, esa era la palabra. Dentro de la liturgia que tenían que tener, había una mesa dentro del tabernáculo, tenía una mesa, tenía el candelabro, tenía el altar del incienso y tenía una mesa. Y en esta mesa había 12 panes, 6 en cada hilera. Eh, Verso 7, pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto eterno. O sea, cada sábado se tomaban esos panes, se los quitaban y se ponía un pan fresco, un pan nuevo. Cada sábado no podía faltar el pan delante de Dios. Versículo 9, y será de Aarón y de sus hijos. Lo que se quita, ese pan que se quita, será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Este pan estaba en el tabernáculo, donde está pues un velo y luego está el arca del pacto y la presencia de Dios. Entonces este pan ha estado cerca de la presencia de Dios. Por tanto, este pan es muy sagrado, ha estado 7 días ahí, se lo quita y pues se lo tienen que comer los sacerdotes. Entonces ya vimos que es ese pan sagrado. Ahora, ese pan representaba la comunión de Dios con su pueblo. Por eso son 12 panes. Es como si Dios dijera, yo quiero estar con ustedes. Desde el Nuevo Testamento, desde nuestra perspectiva, nosotros además podemos ver con claridad
que la comunión tiene que ver con Cristo. Cristo es el pan, el verdadero pan que descendió del cielo. Entonces, cuando llega David con el sacerdote, David le dice, no hay pan, no hay nada. Lo único que hay es aquello que te recuerda la comunión con Dios. Y qué bonita manera en la que Dios está diciéndole a David, David, ¿te acuerdas la comunión que tenías conmigo? ¿Te acuerdas cómo yo era tu sustento? De alguna manera Dios también le está diciendo a David, David, tranquilo, yo te dije que tienes que huir, yo estoy moviendo las cosas, yo te voy a sostener. ¿Qué probabilidades hay de que no haya pan en todo el pueblo? Y que solo esté el pan de la proposición. Entonces, versículo 4. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. O sea, este pan es sagrado, por tanto, era para los sacerdotes, pero te lo puedo dar, pero tienen que estar ritualmente limpios. Tienen que haberse abstenido de relaciones sexuales. ¿Por qué? ¿Porque las relaciones sexuales son pecaminosas? No, en el matrimonio no son para nada pecaminosas, pero ritualmente no, digamos, no te permitían estar en ciertas actividades. Y entonces lo que les dice es, si ustedes, tú y los criados se han abstenido de estar con mujeres, entonces les puedo dar el pan. Como les decía, Jesús toma esta misma escena para hablar de la importancia de la necesidad humana por encima de la ritualidad. Como cuando sus discípulos comieron espigas porque tuvieron hambre y los fariseos dicen, están quebrantando el sábado. Jesús les dice, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. No es que Dios creó el día sábado y dijo, a ver, ¿quién lo pongo para cumplir? No, fue al revés. Creó al hombre y luego al hombre le otorgó el sábado, este tiempo de descanso para tener comunión con Dios. Y significa, si te das cuenta, estamos dando vuelta en el mismo tema. Y lo que le dice Ahimelech es, te lo doy. Debería ser para los sacerdotes, pero tu necesidad en este momento es más importante. Entonces le da a los panes. Bueno, le dice, te lo daré si es que se han abstenido de mujeres. Versículo 5. David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. No está mintiendo, porque él viene de estar con Jonatán, no ha estado con su esposa. ¿Te acuerdas que estuvo con su esposa, en casa de su esposa, y su esposa le dijo, tienes que salir corriendo? Fue con Samuel, después fue con Jonatán. Entonces realmente no está mintiendo, pero toda la verdad que está diciendo está construida sobre una mentira. El rey Saúl me envió. Entonces, aunque todo lo demás es cierto, la base está torcida. Cuando yo salí, versículo 5 dice, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Eso tiene dos posibles interpretaciones. Una, que los, los vasos, haciendo referencia como al cuerpo de todos, ¿no?, eran santos. O sea, hace más de 2 días que dejamos a nuestras esposas, pues si cuando salimos ya habíamos estado en abstinencia, ¿cuánto más ahora? Pero hay otra posible interpretación que habla de los vasos como en el sentido de, porque la palabra vaso quiere decir como utensilio. Entonces, donde vamos a guardar el pan, ya salió limpio, o sea, no se va a mezclar con nada, no tuvo un contacto con cosas impuras. Entonces, si cuando salimos estaba limpio, pues ahora está mucho más limpio, está mucho más santo. Entonces lo que le está diciendo es podemos recibir el pan. Y aunque el viaje es profano, es una misión civil, no es una misión religiosa, es un viaje profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Aunque la misión que tenemos es profana, pues si estaba santo, va a continuar siendo santo. Versículo 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado
porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Yo creo que lo primero que Dios está queriendo decirle a David es esto: David, ¿te acuerdas? Ten comunión conmigo. ¿Tienes miedo? Yo voy a darte la provisión necesaria, incluso una provisión que no la encuentras en ningún lado. No existe este pan en el supermercado, no existe este pan en la tiendita de la esquina, no existe este pan en ningún lado. Este pan es para un grupo especial, es para los sacerdotes, pero yo te lo voy a dar a ti. Dios le está diciendo a David: no tienes por qué estar construyendo tu vida sobre mentiras. Puedes confiar en mí, búscame a mí. Versículo 7. Mira cómo Dios no se rinde. Porque yo me identifico, a veces Dios me habla y me habla y yo me hago el tonto y como que no escucho y como que no entiendo y, y Dios tiene paciencia. Dios tiene paciencia. Tuvo paciencia con David, tiene paciencia conmigo, seguro que tiene paciencia contigo. Eso no quiere decir que aprueba nuestro caminar, pero sino más bien que quiere rescatarnos de nuestra miseria. Entonces, versículo 7. Y estaba allí aquel día, detenido delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. A Doeg lo veremos la próxima semana con detalle, pero lo que nos dice es que Doeg quiere decir ansioso o que da temor, atemorizador, no sé si la palabra existe, pero una cosa así. Y dice que era edomita, o sea, no es judío. Los edomitas son descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, ¿no? Jacob se va a convertir en Israel, que da a luz a los 12 hijos, que son las 12 tribus, y de ahí viene la nación de Israel. Su hermano es Esaú, y de Esaú vienen los edomitas. Entonces, de alguna manera estaban emparentados, pero no tan así. Para que un edomita entrara a la comunión de la nación de Israel tenían que pasar 3 generaciones. Y entonces, 3 generaciones después, recién ya podías considerar a alguien. O sea, por ejemplo, si un edomita se casaba con una judía, tenían que pasar 3 generaciones para que ya los hijos puedan considerarse del pueblo de Dios. Entonces no es un amigo del pueblo. De hecho, los edomitas eran una nación que constantemente estuvieron en conflicto con Israel. E incluso cuando Babilonia entra a Jerusalén y entra destrozando y matando a todos, los edomitas estaban disfrutando de lo que sucedía. Bueno, Doeg es edomita. Y dice que era uno de los principales, el principal de los pastores de Saúl. Yo me pregunto, ¿y por qué Saúl contrató a un edomita? Bueno, Saúl estaba completamente distraído de la voluntad de Dios. ¿Y, y por qué nos dicen de este personaje y no nos vuelven a mencionar más? Porque va a ser fundamental un poco más adelante. Versículo 8. Entonces, versículo 7, guárdalo porque lo vamos a recordar la próxima semana. David dijo a Ahimelech, yo creo que recibe los panes, y mientras está comiendo, ah, ¿no tienes aquí a mano lanza, espada, algún tipo de arma, ¿no? Como que se acuerda, es como muy, muy casual. Pero yo creo que sigue mintiendo. Porque la respuesta es, mira, voy a leer el versículo 8. David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Sigue tratando de descansar todo sobre la mentira. El rey me dio una orden. Ahora, si el rey te da una orden, pues vas por tus armas, ¿no? O sea, a no ser que te mande a comprar algo, pero si te está mandando en una misión, deberías tomar tus armas. Pero es que lo que pasa es que
no me dio tiempo. Eh, Y por eso está tratando de zafarse. Porque, mira, el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Yo creo que David sabía que estaba ahí la espada. Él la llevó, probablemente. Y ahí, en vez de decirle, Ahimelech, salí de mi casa, salí escapando y me persiguen. Y para defenderme necesito la espada que dejé aquí hace un tiempo. ¿Me la puedes dar? O sea, pudo haber dicho la verdad. Pudo haber dicho, Ahimelech, puedes consultar a Dios por mí para ver qué tengo que hacer. Pero está confiando en su propia prudencia. Hizo lo correcto al ir, aunque sea por casualidad, fue a Nob, donde estaba el sacerdote. Pero de ahí en fuera empezó a caminar en sus propios deseos. Es como que me ha pasado, gente que me habla, me dice, oye, Iber, ¿podemos tener una consejería? Pues sí, va, hablemos, y hablamos, tenemos una consejería, y hacen todo lo que les dije que no tenían que hacer. ¿Por qué? Confían en su propia prudencia. Entonces, eh, ahí está la espada. Pero la escena, no sé tú, yo sé que soy, puede que esté mal que me imagine tanto, pero yo me lo imagino comiendo, ¿no? Como que, mm, por cierto, ¿no hay por aquí una espada o algo, que sea un palo grande? No sé. Es que salí sin mi espada. Mm, y dice, pues, está la espada de Goliat que tú trajiste. Ah, claro, sí, mira, lo había olvidado. No sabía que estaba aquí esa espada. Eh, y el sacerdote le dice, si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y yo así como, caramba, ¿ninguna? O sea, yo creo que otra vez Dios le está diciendo, David, ¿quién derrotó a Goliat? Porque si te fijas en el versículo 9, dice, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela. Y David debió haber escuchado eso y haber pensado, ¿yo vencí? No, yo me acuerdo que fui con una onda, con unas piedras, y me gritó Goliat, ¿tú vienes a mí? ¿Crees que soy un perro? ¿Vienes con un palo? Yo te voy a hacer pedazos. Y David le contestó, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Yo en cambio voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios es el que derrotó a Goliat, no David. Pero David está confundido. Está tan confundido que dice, esa espada es la buena. Esa espada no pudo, o sea, esa espada es de un gigante que no pudo matar a un chamaco. ¿Cómo va a ser la buena? ¿Cómo va a ser? O sea, eh, eh, como lo veas, David, ¿qué estás haciendo? Ve por piedras al arroyo. Busca tu onda. No, no busques la espada de Goliat. Estás confiando en que ahora tú puedes defenderte con una espada, que necesitas algo más que Dios para sobrevivir. ¿Dónde estaba la espada cuando te atacaba un león? Cuando un oso venía y se robaba una oveja y tú ibas tras ellos y los matabas. ¿Dónde está esa espada? No había esa espada. Era solo tú y Dios, ¿te acuerdas? Comunión. Y Dios le está diciendo, David, abre los ojos. Recuerda de qué estamos hablando. Estamos hablando de que yo te cuidé, yo te voy a dar la provisión. No necesitas esa espada. Porque además esa espada es de Goliat. ¿Te acuerdas qué tamaño era Goliat? ¿De qué tamaño y el peso de su espada? ¿Qué va a hacer cargando con su espada así? Como que facilísimo de rastrear. ¿Cómo encontramos a David? Pues mira la marca que fue dejando su espada por todo el camino. Ahí síguelo y lo vas a encontrar.
No puede ni correr porque tiene que cargar una espadota pesadísima que está diseñada para un hombre que mide 3 metros. Yo creo que Dios quiere recordarle a David en primer lugar que la fortaleza que David tenía era la comunión que tenía con Dios. Y por eso le ofrece, toma, aquí está el pan de la comunión, el pan de la proposición. Y cuando tú y yo nos distraemos, bueno, no sé tú, perdóname por involucrarte, cuando yo me distraigo de la voluntad de Dios, empiezo a querer hacer las cosas a mi manera, hacer las cosas a mi modo. Y Dios me recuerda, no necesitas hacerlo así. Yo estoy contigo. Lo que necesites yo lo voy a proveer. Pero a veces a pesar de eso, pero este tonto corazón, ¿no? Sí se olvida, sí se olvida. Y Dios te recuerda, o me recuerda. Fe. La fe no es optimismo. Yo creo que todo va a salir bien. No, no es optimismo. La fe descansa en la certeza de la fidelidad de Dios en el pasado. Dios no te pide, créeme, así al vacío. Dios pone como evidencia lo que Él ha hecho y dice, créeme. Me recuerda mucho a veces yo con mis hijos cuando estamos en alguna situación, les tengo que recordar, a ver, ¿papá te ha pedido alguna vez algo malo? ¿Mamá te ha hecho algo malo alguna vez? No. Entonces, ¿por qué estás desconfiando ahora que mamá te está pidiendo esto? Es lo correcto. Ten fe. Pero esa fe no es un salto al vacío, sino descansa en la fidelidad pasada de Dios. Dios le está diciendo a David, ¿quién mató a Goliat? Yo lo hice. Yo dirigí la piedra hasta el centro de sus ojos. Yo te di la fuerza. La espada fue un trofeo, un recordatorio de lo que yo he hecho en el pasado. Eh, pues todos tenemos luchas, pero yo cuando tengo mis luchas más fuertes y veo que hay cuentas por pagar y cosas así, yo tengo una ventaja. Mi vida se parte claramente entre el 26 de diciembre de 1998 para adelante y para atrás. Porque el 26 de diciembre de 1998 yo llegué a México con una maleta que tenía 2 mudas, un par de baquetas, un disco de Joan Manuel Serrat, mi método de syncopation de Ted Reed y, y ya. Y Dios ha sido fiel. Y cuando empiezo a pensar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Oye, no traías nada. Y ahora tienes una familia, tienes una esposa, tienes hijos, tienes una iglesia. No que sea mi iglesia, sino que soy parte de una iglesia, ¿no? Tengo una iglesia, tengo una comunidad de hermanos. Tengo aquí personas, familia que me han adoptado casi como un hijo, personas que me han adoptado como un hermano. Y entonces puedo pensar, ok, Dios ha sido fiel. Y si Dios no cambia, lo que viene puede ser difícil como lo que viene para David. Pero ¿te acuerdas? Si necesitas pan, Dios tiene un pan que nadie más tiene, que solo Él puede ofrecer cuando Dios quiere. Ese pan es Cristo, es la comunión. David va a agarrar la espada equivocada y va a ser un desastre. ¿Sabes a dónde va a ir David con la espada de Goliat? Lo veremos la próxima semana, pero ¿sabes a dónde va a ir David? Va a ir a Gat. ¿Sabes quién nació en Gat? Goliat. O sea, ¿te imaginas? Va a entrar el asesino de Goliat, va a entrar con la espada de Goliat al pueblo natal de Goliat. Eso es un suicidio,
Pero es que cuando empezamos a construir nuestra vida sobre mentiras y empezamos a edificar sobre nuestra propia sabiduría, hacemos cosas muy tontas. Perdón que lo diga con... Pero es que hago cosas muy tontas, perdóname otra vez por incluirte. Cuando yo empiezo a confiar en mi propia prudencia y en mi propia sabiduría, lo primero que viene a mi corazón es temor del hombre, y el temor del hombre pone lazo, y el temor del hombre me empieza a arrebatar, a confundir, y hago cosas muy tontas, como meterme a Gat con la espada de Goliat. O sea, es una espada gigante, entro por la puerta de la ciudad, ¿qué va a pensar la gente? ¿Un turista? No. Y Dios lo único que está diciéndole es, ten comunión conmigo, confía en que yo gano tus batallas. Así que si el día de hoy tú estás temeroso de lo que viene, si el día de hoy tú estás angustiado por lo que va a hacer, ¿sabes qué? Dios comprende. Dios no se va a parar a tu lado a decirte, ay, no aguantas nada, no, que muy machito. O sea, no, Dios no, eso es bullying. Dios no hace eso. Dios entiende, se acuerda que somos polvo. Y lo que hace y lo que quiere hacer el día de hoy a través de su palabra es recordarnos, número uno, nuestra fortaleza está en la comunión con Dios. Y Dios quiere darte ese pan que nadie más puede darte. Ese maná escondido, dice Apocalipsis. Le daré del maná escondido al que venciere. El pan que descendió del cielo. No para instaurar un ritual, sino para poder establecer una comunión perfecta. Y número dos, recuerda las cosas que Dios ha hecho. Recuerda cuántas veces Dios ha sido fiel en el pasado y confía. Y por último, no agarres la espada del mundo. No agarres las armas de están a tus manos. Nuestras armas son espirituales. Tenemos la palabra de Dios. Agarra esta espada. Agarra esta espada y deja que su filo te atraviese para que pueda quedar discernido las intenciones de tu corazón y tus pensamientos. La espada del Espíritu puede hacer eso. La palabra de Dios es ese martillo que quebranta la roca. Es agua que puede limpiarte y lavarte. Entonces, me encanta que Dios ve a David y no lo desecha. Solamente está confirmando que David necesita preparación e instrucción. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Le va a dar preparación e instrucción. Y Dios te conoce. Sabe que necesitas preparación e instrucción. Y esta preparación y esta instrucción Dios quiere dártela a través de la comunión con su Hijo Jesucristo y a través de la fe que descansa en la certeza de lo que se espera, en la convicción de lo que no se ve, porque ya lo vi antes, porque ya lo viví atrás. Ya sé que Dios es fiel. No tengo que imaginarlo, solo necesito recordarlo. Vamos a orar. Señor, gracias porque pues no nos desechas a pesar de que somos tan torpes a veces, a pesar de que somos tan necios. Oh, perdóname, Señor, yo soy tan necio, tan torpe. Y tú el día de hoy solo me recuerdas que hay una mesa servida para tener comunión contigo. Hay una mesa en la presencia de tu gloria a la cual me estás invitando día con día. Perdóname por postergarlo, por rechazarlo, por descuidarlo, por creer que es más útil apoyarme en mis propios recursos y en mi propia sabiduría. Extiende tu mano sobre mí, Señor. Extiende tu mano sobre cada uno de nosotros. Regrésanos a este punto de fe y a este punto de comunión que tú anhelas con nosotros y que para nosotros es vital. Gracias por tu cuidado y tu amor. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén.